En este video voy a enseñarte sobre la IA de la manifestación. Ahora, esta IA no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, que literalmente tiene cero de inteligencia y todo de artificial. No tiene nada que ver con la inteligencia artificial, sino con un proceso metafísico que yo enseño a todos mis estudiantes para manifestar testimonios como los que ves en pantalla. Parejas, más dinero, multiplicación de todas las cosas que ellos desean. Ellos aplican exactamente este mismo proceso de la IA, de la manifestación, que de nuevo no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, ¿vale? Así que para tú poder aplicar realmente este proceso de la IA, de la manifestación, tienes primero que nada que entender cuál es el origen del universo. Porque el momento en el que tú entiendas cuál es el origen del universo, vas a entender cómo aplicar realmente este proceso de la IA. ¿Cuál es el origen del universo? Hay muchas teorías, ¿vale? Una, por ejemplo, en el neoplatonismo, habla de la mónada. ¿Qué es la mónada? La mónada viene siendo Dios, ¿vale? La fuente, el origen. Y esta mónada emite vibraciones, ¿vale? Y a medida que las vibraciones se alejan de su origen, del centro de la mónada, van volviéndose cada vez más y más y más lentas. A medida que esta frecuencia se va ralentizando, lo que sucede es que llega un punto en el que se vuelve tan lenta que surge el plano físico, ¿ok? Y por aquí podemos tener, por ejemplo, el plano mental, y lo más elevado sería el plano espiritual, ¿vale? ¿Qué sucede? Esta teoría está bien, explica muchos conceptos, sin embargo, le falta algo, porque si la mónada está aquí, si Dios, es otra forma de llamarle, ¿vale? Mónada, Dios es lo mismo, ¿ok? Esto de acuerdo al neoplatonismo. Si Dios emite vibraciones, emite una frecuencia, pues ¿dónde están estas vibraciones? ¿Dónde se encuentran esta frecuencia? ¿Qué es lo que está vibrando? Esto implicaría que hay algo fuera de Dios, y eso es un absurdo. ¿Por qué? Porque no puede haber nada que no sea Dios en el universo. Por eso es que la teoría más cercana es la teoría del hermetismo, donde hablan de Dios como el todo, ¿ok? Y el todo viene siendo aquello que llamamos Dios. Ahora, en el hermetismo tienen una frase que es el todo en todo. El todo se encuentra en todo. Todo lo que existe es el todo. Y también dicen en el hermetismo que el todo es mente. Esto aclara muchas cosas, porque ahora no es solamente Dios vibrando hacia afuera de algo, porque no puede haber nada que no sea Dios, porque Dios es el todo. Y si hubiese algo más allá de Dios, de la fuente del origen, pues esto no sería el todo, ¿cierto? Por esto es que me encanta tanto la explicación del hermetismo, porque Dios, en este sentido, sería el todo, ¿vale? Y digamos, sígueme el juego, ¿vale? Digamos que el todo se encuentra en todo. Eso quiere decir que no hay una fuente como tal, no hay un epicentro para la creación, sino que simplemente todo el universo es simplemente vibración. Y cada punto en específico de este mar infinito de vibraciones, cada punto contiene el todo. Es decir, el todo emite vibración desde aquí, el todo emite vibración desde acá. Vamos a usar la analogía del mar, ¿sí? Y por eso es que tenemos que comprender esta palabra mente, no como un pensamiento, porque la mayoría tiende a asociar lo que es mente con pensamiento, con una de sus cualidades, ¿sí? Que es el origen de la creación, pero la mente es más allá de solamente pensamiento. Yo quiero que tú aprendas a ver a la mente, o a esta palabra mente, como una substancia, ¿ok? Así como el agua, así como el mar, así mismo es esta palabra mente, que viene siendo Dios, que viene siendo la mónada.
Y la mente es simplemente la sustancia y el pensamiento es lo que genera la vibración. Asimismo, cada ser viviente dentro del universo va emitiendo vibraciones en este mar de la sustancia primera y única que viene siendo la mente. Piensa en el mismo ejemplo del mar y del océano. Cada pececito que genera un movimiento mueve la sustancia del mar, que es el agua, ¿cierto? Pues asimismo, cada ser viviente dentro de la creación, dentro de Dios, dentro del todo, emite una vibración y moldea la sustancia conocida como mente. ¿Okay? Entonces, de esta misma forma, la mente, a medida que genera frecuencias, a medida que genera vibración mediante el foco concentrado de la atención, va generando vibraciones dentro de este mar de vibraciones que conocemos como mente, hasta que por fin se materializa, ¿sí? O se convierte, o aparece, por así decirlo, en el plano físico. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que para tú poder materializar algo en el plano físico, el plano físico viene siendo simplemente el plano del efecto. Es el plano de la sombra, es el plano, todo lo que ves en el plano físico ya es la sombra. Antes de materializarse en el plano físico, en una frecuencia más elevada, esto era simplemente mente o espíritu, ¿vale? Espíritu, ¿ok? Y espíritu y mente son la causa. ¿Por qué? Porque el todo es mente, el universo es mental, ¿ok? Esto es lo primero que debes comprender, porque si tú comprendes esto, entiendes cómo funciona la realidad. Y una vez entiendes cómo funciona la realidad, puedes ejercer las vibraciones necesarias para que se materialice en el plano físico aquello que tú deseas. Así que con esto entendido, vamos a ver cómo hacemos esto ahora. Lo siguiente que debemos comprender para poder aplicar el proceso de vibración para crear tu realidad deseada es entender algo conocido en la ciencia como el límite de Planck. Planck es un científico, era un científico cuántico, el cual consiguió que la realidad tiene un límite. La realidad como la conocemos tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? Pues primero, en la superficie está lo que podríamos llamar el plano físico o la materia, que es simplemente todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos. A medida que vamos haciendo zoom, es decir, vamos entrando en los mundos más pequeños de lo que conocemos como realidad, vamos encontrando partículas, células y más profundamente, a medida que hacemos zoom y hacemos todo más chiquitito, llegamos a los átomos. Vamos a ejemplificarlos así. Llegamos a los átomos y si seguimos haciendo zoom veremos que hay quarks y llega un momento en el cual a medida que vamos haciendo zoom la realidad como la conocemos deja de existir, ¿ok? Y este es el límite de Planck, en el cual la materia deja de existir como tal. Lo último que podemos ver son los quarks. Y cuando intentamos ver qué hay más allá de los quarks más pequeñitos, vemos que la realidad empieza simplemente a ser vibración. La realidad simplemente se vuelve caótica. No hay nada que ver porque todo lo que hay que ver desaparece y se convierte simplemente en un mar de vibración. Este mar de vibración es lo que llamamos mente en el hermetismo. Es lo que conocemos como el todo, o también la sustancia única, ¿ok? Que viene siendo lo mismo que mente, ¿ok? En el hermetismo se conoce la sustancia única o la cosa única, que es lo mismo, es la única cosa de la cual todo está hecho. Esto, de acuerdo al doctor Joe Dispenza, él mismo lo llama el campo cuántico, ¿vale? Y este campo cuántico, bueno, lo he escrito ahí un poco mal. Este campo cuántico realmente es la base de toda realidad. Nuestro objetivo para manifestar la realidad que deseamos es provocar, alterar con nuestra frecuencia el campo cuántico que resuene con la realidad deseada. Porque en este momento, imagínate que este eres tú, ¿ok?
tú estás emitiendo una vibración, ¿cierto? Y esta vibración, esta frecuencia, tiene una señal en específico, tiene un mensaje, una vibración, una resonancia específica. Y esta vibración puede atraerte, bueno, de hecho, te trae tu realidad actual, ¿ok? Todo lo que has experimentado y estás experimentando en este momento no es más que el resultado de la frecuencia que has emitido en el pasado hasta ahora, ¿ok? Y la realidad que tú deseas, donde tienes más dinero, una pareja, lo que sea que tú desees, requiere de una frecuencia distinta, ¿ok? Y esa frecuencia distinta es todo lo que tú debes alterar. No debes alterar nada más. No te enfoques en qué hacer, no te enfoques en cómo obtener aquello, porque estás perdiendo el tiempo, ¿sí? Puedes conseguir algo, puede que mediante el esfuerzo, el cómo y la lucha puedes conseguir resultados, sin duda. Pero ¿qué va a pasar? Si tu frecuencia no cambia, eventualmente volverás a la misma realidad. ¿Por qué? Porque hay una cita bíblica que explica esto a la perfección. Y no recuerdo exactamente cuál es el pasaje, pero dice: aquel que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y aquel que no tiene, incluso lo que tiene, le será quitado. Para el universo, tener es tener la frecuencia. Para el universo, tener es tener en frecuencia, no en el plano físico, porque este plano, recuerda, es el plano del efecto, ¿ok? Si tú te enfocas en alterar tu frecuencia, en el lenguaje del universo, tú lo que le estás diciendo es tengo. Y como tú tienes en tu frecuencia, luego tendrás en el plano físico. Esto es exactamente lo que hice yo. Para vivir la vida que yo vivo hoy en día, ayudar a personas a hacer lo mismo, lo que yo hice es que yo antes vivía como profesor de inglés. Yo daba clases de inglés e iba, por cierto, todo esto me recuerda a esa época de mi vida, ¿no? Si te gusta este formato, házmelo saber, es un pequeño experimento. En aquella época de mi vida yo simplemente daba clases de inglés y lo que yo hacía era, aunque mi realidad me mostraba que yo tenía un trabajo, yo adoptaba la frecuencia de un emprendedor que hace más de 20,000 euros al mes, ¿sí? Y enseña a otros a hacerlo. Y sin importar las circunstancias de mi vida, yo adoptaba esta frecuencia consistentemente, ¿ok? Ya luego te enseñaré en el siguiente paso cómo hacer esto. Cuando tú adoptas esta frecuencia, lo que pasó es que en el tiempo como yo tenía, se me dio. En el tiempo como yo tenía en el lenguaje del universo, es decir, tenía la frecuencia, tenía la vibración, se me dio, ¿vale? Así que tu único foco, antes de tú preguntarte qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo, simplemente enfócate en aprender a sintonizar esta frecuencia, ¿ok? Y luego se te dará en abundancia, ¿vale? Así que con esto entendido, vamos a ver cómo alteramos nuestra frecuencia y adoptamos el proceso de la IA. Ok, lo siguiente que debes comprender para aprender a alterar tu frecuencia es el campo electromagnético en los seres humanos. Imagínate que este eres tú, ¿vale? Y desde ti sale o nace una especie de campo electromagnético, ¿eh? Es como un campo toroidal, ¿okay? Y este campo toroidal tiene una frecuencia en específico. Esta frecuencia tiene varios componentes, ¿ok? El primero de los componentes de esta frecuencia es cómo piensas o cuáles son tus pensamientos, ¿ok? La siguiente parte de esta frecuencia son tus emociones, ¿ok? Lo que sea que tú sientas en este momento. La otra parte de esta frecuencia son tus creencias. La otra parte es tu identidad, ¿ok? La otra parte viene siendo tus reacciones. La otra parte viene siendo tu perspectiva del mundo, ¿ok? Entre otras cosas, pero estas serían las más relevantes. Todo esto que tú ves aquí se encuentra dentro de este campo electromagnético. Es decir, dentro de este campo electromagnético van tus pensamientos, van tus emociones, va tu identidad. Toda esa información se encuentra dentro de este campo electromagnético. Tu perspectiva, todo se encuentra dentro de este campo electromagnético que de hecho nace desde tu corazón. Es
esencialmente lo que tú eres es este campo electromagnético. Quiero que recuerdes esto, tú eres el campo. Otra forma de conocer este campo electromagnético es tu conciencia, ¿ok? O tu estado de conciencia. El doctor David Hawkins lo explicaba muy bien de esta forma y hablaba de la conciencia como un campo. Y la conciencia es el campo electromagnético, y dentro de este campo electromagnético se encuentran todas estas cualidades, entre otras, pero estas serían las más relevantes, ¿ok? ¿Por qué es importante comprender este campo electromagnético? Porque dentro de tu conciencia hay una división, por así decirlo, que realmente no hay ninguna división, pero gracias a la cualidad o al principio universal de la polaridad, todo lo que es manifiesto se divide en dos, tiene dos polos. Y tu conciencia tiene dos polos. Tiene la mente consciente y tiene la mente subconsciente o inconsciente, ¿ok? Cada una tiene su importancia en este proceso de alterar tu frecuencia, ¿ok? Cada una tiene pensamientos, emociones, identidad, reacciones, perspectiva y todo esto, ¿ok? ¿Qué es lo importante para ti entender en este momento? Que si tú quieres alterar tu frecuencia, tú debes ser capaz de alterar tus pensamientos, tus emociones, tus creencias, tu identidad, tus reacciones y tu perspectiva del mundo. ¿Entiendes? Y para eso debes hacerlo a nivel consciente y debes hacerlo sobre todo a nivel subconsciente, porque tu consciente es la puerta hacia el subconsciente, ¿ok? Entonces, antes de explicarte cómo alterar esto, quiero explicarte cuál es el recorrido que alterar tu frecuencia va a llevarte para materializar lo que tú deseas. La mayoría de las personas se preocupan por el cómo, ¿cierto? ¿Cómo puedo obtener algo en el mundo externo? ¿Cómo puedo tener más dinero? ¿Cómo puedo generar más ingresos con mi negocio? ¿Cómo puedo conseguir la pareja ideal? ¿Cómo puedo hacer todo esto? ¿Ok? Y la atención que ellos puedan tener se va hacia el mundo externo. Y como tu atención se va al mundo externo, tu sensación de separación con aquello crece. ¿Ok? Nosotros no queremos esto. Los creadores conscientes dentro de la Escuela de Maestría Interna, es decir, la comunidad que yo he creado, dejamos de enfocarnos en el cómo y empezamos a únicamente enfocarnos en sintonizar la frecuencia. ¿Cómo sintonizas una frecuencia? Pues Neville Goddard lo explicó claramente. Tienes que asumir que ya eres aquella persona que tiene aquello. Tienes que asumir que ya eres aquella persona que tiene aquello. Jesús de Nazaret también enseñó esto en Marcos 11:24, cuando dice: cuando pidas por algo en tus oraciones, pídelo convencido de que ya lo has recibido, ya lo has recibido, ya eres aquella persona. Asume que ya eres aquella persona y luego lo recibirás. Eso lo enseñó Jesús, ¿vale? Y no solamente Jesús. El doctor David Hawkins enseñó que aquello que sostienes en mente tiende a manifestarse. El Buda mismo dijo que todo aquello que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Todo es mente, ¿vale? Si tú quieres alterar tu frecuencia para que haga o coincida con la frecuencia de la persona que ya tiene aquello, tienes simplemente que asumir que ya eres aquella persona, ¿ok? Antes de explicarte cómo hacer esto, te voy a enseñar el proceso que esto te lleva a la materialización. Porque primero que nada, tú asumes. Cuando tú asumes, tú empiezas a alterar este campo electromagnético. Y tienes que entender que tú funcionas como una antena. ¿Recuerdas hace unos minutos cuando te hablé del mar, los peces y cada movimiento genera una vibración? Pues lo mismo, cuando tú alteras tu frecuencia, tú generas un movimiento en el campo cuántico. Cuando tú alteras tu frecuencia, tú generas una vibración distinta en el mar de la substancia una, que es mente de Dios, ¿vale? Y cuando tú haces eso, tu cerebro, que es como una antena, empieza a sintonizar literalmente frecuencias distintas. Y esas frecuencias empiezan a darte inspiración, intuición, guía, ideas,
todo lo que es necesario para ti empieza a llegar a tu mente y a tu corazón. Y cuando eso empieza a llegar a tu mente y a tu corazón, luego la acción correcta toma lugar. Sientes, piensas y actúas. Todo simplemente por tú haber alterado tu frecuencia, asumiendo que ya eres aquello que deseas ser. ¿Vale? Entonces, con esto dicho, voy a explicarte simplemente una práctica sencilla sobre la IA de la manifestación, ¿vale? Para que tú puedas aplicar todo esto en tu vida. Ok, vamos a explicar entonces en qué consiste el proceso de la IA. La IA se divide de la siguiente forma. La I viene de la palabra intención y la A viene de la palabra atención. Estos son los únicos dos mecanismos de creación que necesitas a nivel metafísico. Es lo único que necesitas para materializar lo que tú deseas, sintonizar esta frecuencia. Si tú eres capaz de dominar tu intención y tu atención, tienes todas las herramientas que necesitas para materializar aquello que tú deseas. Vamos a definir qué es la intención primero que nada, porque la mayoría de las personas cree que la intención es igual al deseo, a lo que deseas, ¿sí? Mi intención es ganarme la lotería. Eso no es tu intención, ese es tu deseo, ¿ok? La intención no es lo mismo que el deseo. Es importante que entiendas la diferencia, ¿ok? Porque la mayoría cree que la intención es aquello que tú estás intentando materializar, pero realmente no tiene nada que ver, ¿ok? Te voy a explicar qué es la intención y qué es el deseo. El deseo, por ejemplo, en este caso, puede ser tomarte un vaso de agua. Oye, quiero tomar un vaso de agua. Ese es tu deseo, ¿ok? El deseo está bien, el deseo tiene su lugar. El deseo es la manifestación de tu estado de conciencia actual y el impulso que define un objetivo. ¿Ok? Eso es lo que es el deseo. Yo deseo agua, pero la intención es la fuerza que hace que te pares, camines, te sirvas el agua y te la tomes, ¿ok? La intención es realmente el movimiento, es la fuerza detrás del movimiento, ¿ok? Piénsalo de esta forma también. Imagínate que yo tengo mi mano abierta en este momento, ¿ok? Y la cierro. Si yo deseo abrir mi mano, desearlo simplemente es un deseo, pero la intención es lo que hace que yo abra mi mano y que la cierre de nuevo. Ese es el poder de la intención. Cuando tú ves a una persona que te gusta y quieres hablarle, pues el deseo es simplemente desear que esa persona esté contigo, ¿ok? Pero la intención es la fuerza que va a hacer que te pares y vayas y le hables a esta persona, ¿ok? Entonces, tú tienes que ser capaz de comprender que la intención siempre se refiere a la fuerza que genera el movimiento, ¿ok? No es el deseo, ¿ok? Y la intención es lo que a la mayoría de las personas le falta. La mayoría de las personas tienen abundancia de deseo, desean muchísimas cosas, pero pocas veces usan realmente la intención o la fuerza detrás del movimiento para moverse en dirección de aquello que desean. Las personas que tienen la mentalidad de tomar acción masiva, actuar y realmente lo hacen, tienen realmente mucha fuerza de intención, ¿ok? Ahora, dejando esto claro, la atención es simplemente dónde estás en ese momento, ¿ok? La intención es dónde estás tú, o mejor dicho, dónde está tu conciencia. Se me cayó aquí la tapa. La intención es siempre dónde estás tú. Donde sea que esté tu atención, allí estás tú. Allí está tu conciencia, ¿ok? Y hay una frase que quiero compartirte que va a ayudarte a resumir todo esto. Es una frase de Neville Goddard que dice así: tu atención es
proporcionalmente poderosa a la estrechez de su focalización. De nuevo, entonces de Neville Goddard. Tu atención es proporcionalmente poderosa a la estrechez de su focalización. Cuanto más focalizada esté tu atención en algo, más poderosa es tu atención para llevar a cabo la intención que tú tienes. ¿Ok? Necesitamos ambas para manifestar. Estas dos partes del proceso creativo no pueden estar separadas. Necesitamos la intención para movernos en aquella dirección y la atención para poder focalizar esta intención, este movimiento y con ello poder avanzar. Piénsalo de esta forma: cuando tú tienes una lupa y la colocas bajo el sol, antes el sol refleja o alumbra todo y calienta todo un poquito, ¿cierto? Pero cuando pones una lupa bajo el sol, ¿qué hace? Focaliza toda esa energía y luego quema. De esa misma forma funciona a nivel metafísico tu conciencia, ¿ok? Tu conciencia es luz, por eso se hace tanto la analogía con el sol. Si tu conciencia simplemente es luz, la luz que hay en ti, la vida que hay en ti. Y cuando tú focalizas, esta conciencia luego es más poderosa y es capaz de quemar, por así decirlo. Por eso es que es tan poderosa como sea su estrechez de focalización. ¿Okay? Entonces, lo que necesito que recuerdes es que necesitamos ambas, tanto la intención, que es la fuerza detrás del movimiento, y la atención para poder focalizar este movimiento. ¿Ok? Hay mucho más que, si tengo que explicarte este video, tardaría, no sé, muchísimas horas, pero en general es esto. ¿Ok? Esto sin contar las distracciones de tu mente y muchas cosas que no he podido explicar aquí. Pero lo que voy a explicarte ahora es un proceso simple que yo mismo he practicado para cambiar mi vida. Es un proceso muy simple, una práctica que puedes llevar a cabo desde el día de hoy. Y si la llevas a cabo, te prometo que vas a ver resultados. ¿Ok? Así que vamos a ello. Ok, vamos con la práctica. Lo primero que necesito que tengas para practicar esta práctica es una pequeña libreta. Puede ser una pequeña libreta como esta. Esta es realmente una libreta muy vieja, pero necesitas una libreta pequeña que puedas llevar contigo a todos lados. Es lo más importante en este momento. Para que tú te entrenes realmente en este proceso de la IA, de la intención y la atención, tienes que tener una pequeña libretita. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer tú con esta pequeña libreta? Lo que vas a hacer es anotar cosas. ¿Okay? Vas a llevar un registro de cosas. ¿Okay? Y primero que nada vas a poner o escribir una intención. ¿Okay? Vas a escribir cuál es tu intención. Recuerda, la intención no es el deseo, la intención es el movimiento detrás de la consecución de algo. ¿Ok? Para fines prácticos, tú vas a escribir en el tope de esta cabeza, en el tope de esta libreta, mejor dicho, cuál es tu intención, ¿ok? Por ejemplo, comer menos dulce, ¿vale? Aquí se escribe como deseo, pero realmente ten en cuenta que la intención es el movimiento detrás de esto, porque la intención no tiene palabra, la intención es simplemente movimiento, el movimiento silencioso detrás de la fuerza, perdón, silenciosa detrás del movimiento. Pero tú vas a escribir lo que sea que tú deseas. Comer menos dulce, vas a, no sé, gastar menos dinero o ser más consciente de mis gastos, lo que sea que tú desees, ¿vale? En este caso yo hice esta misma práctica para ser más consciente de mis gastos económicos, porque cuando empiezas a hacer más dinero, me pasó a mí, no siempre, pero muchas veces empiezas a gastar más dinero y me di cuenta de que entraba mucho dinero en mi vida, pero luego salía también mucho dinero de mi vida. Eso no está mal, pero había muchos gastos innecesarios que yo no sabía de dónde se me estaba yendo el dinero. Si te ha pasado esto, pues puedes usar esta misma práctica, ¿vale? Entonces,
Mi intención era simplemente gastar menos dinero menos dinero en cosas innecesarias para mí. ¿Okay? Esa era mi intención, era lo que me estaba moviendo a hacer todo esto. Y luego la libretita, lo que vas a hacer es anotar en este caso, cada gasto o cada vez que te comes un dulce, en el caso de que tu deseo o tu intención sea comer menos dulce, lo que sea que tú desees, ¿ok? Vas a anotar en esta libreta cada vez que lo haces, ¿ok? ¿Qué va a pasar en el tiempo? Vas a notar que al comienzo, durante todo el primer mes, tú vas a anotar todos tus gastos, ¿vale? Y vas a anotar desde el gasto más estúpido, que sea una golosina, hasta cualquier cosa costosa que te compres sin saber por qué, simplemente porque lo deseas, ¿vale? Sabes cuando te compras cosas innecesarias y dices, mierda, ¿por qué me compré esta cosa tan estúpida? Y luego lo tienes ahí en el closet y no lo usas por años, lo anotas. Todo lo vas a ir anotando y vas a pasar el primer mes, vas a hacer esto durante un mes haciendo esto, ¿ok? Sin ver la libreta más allá de lo que tú vayas anotando. Al final del mes quiero que tú cojas la libreta y veas todos los gastos que tú hiciste, ¿ok? Vas a ver desde los más grandes hasta los más pequeños, los más necesarios y los innecesarios, todos, ¿ok? Y luego te vas a dar cuenta de que el mismo poder de tu intención y el mismo poder de tu atención al ir viendo esto va a ir generando un cambio en ti. Y el siguiente mes, cuando tú vayas a comprarte una golosina, tú vas a decir, mierda, ¿de verdad quiero anotar esto en esta libreta? ¿De verdad es necesario que yo gaste dinero en esto? No lo quiero escribir en la libreta, por ende no lo voy a anotar, ¿ok? Y vas a darte cuenta de que al segundo mes, tus gastos probablemente se habrán reducido en un 10%. Y para el tercer mes, tus gastos se habrán reducido en un 30%. Y para el siguiente mes, vas a ver que tus gastos van a ser, o tus gastos innecesarios, por así decirlo, van a verse reducidos. Y así sucesivamente es como el poder de tu intención más el poder de tu atención van a ir transformando y llevando a cabo aquello que en lo que tú pones la intención, ¿ok? Y esto lo puedes aplicar a todo. Si tú quieres crear un canal de YouTube, por ejemplo, o si tú quieres pensar positivo, haz lo mismo. Anota cada pensamiento negativo que tú tengas y vas llevando registro de ello. Y al mismo tiempo, el poder de tu intención para cambiar y el poder de tu atención para ir viéndote reflejado en lo que escribes y tomando conciencia de lo que escribes, van a llevar a cabo la manifestación de lo que tú deseas, ¿ok? Porque al final del día tienes que entender que no podemos cambiar aquello de lo cual no somos conscientes. Si tú tienes una habitación y esa habitación es completamente oscura, no hay ni un solo rayo de luz, es imposible para ti ver lo que hay dentro de la habitación y por ende es imposible reconfigurarla, a menos que te tropieces con un mueble y allí la ves, pero con el sentido táctil, ¿cierto? Kinestésico, y luego puedes reconfigurarla. No puedes cambiar aquello que no ves. Eso es la atención. Y tu intención es la fuerza que va a llevar a cabo este cambio, ¿vale? Así que con esto dicho, espero que practiques esto y lo encuentres de valor, todo lo que hemos hablado en este video. Si te gusta este formato, pues házmelo saber. Y si quieres trabajar personalmente conmigo y unirte a mi programa donde tantas personas han obtenido resultados, aplica con el enlace abajo, ¿eh? Te mando mucho amor, te veo en el siguiente video.